de pesqueras. De los 30 millones reunidos, 19 millones fueron justificados con boletas irregulares a nombre de familiares y amigos suyos. El abanderado acusó una operación política en su contra y desde su comando también responsabilizaron a la Democracia Cristiana. Sumamos entonces a esta mañana del Mostrador de la Clave a Marco Moreno, doctor en Ciencia Política, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Muy buenos días, Marco, bienvenido como siempre. Hola Macarena, Nicole, Federico, un gusto saludarlos. Hola Marco. Muy buenos días, Marco Moreno. Bueno, comienza Federico, sí, Nicole. Sí, yo comienzo con una pregunta y después le vamos a pasar la palabra a Nicole. Marco Moreno, ¿qué pasa si se sigue desfondando la candidatura de Sebastián Sichel y no pasa a segunda vuelta, que hoy día es posible? ¿Qué es lo más posible o probable que ocurra? Segunda vuelta Boric Kast, segunda vuelta Boric Jasna Proboste, o todavía está muy incierto todo el panorama, Marco Moreno? Sí, es interesante la pregunta porque estamos a 38, 37 días de la elección presidencial, ¿no? Y evidentemente esta noticia que se conoció, este informe, este trabajo investigativo de CNN y Chilevisión sobre la campaña de Sebastián Sichel, su campaña de diputado, ¿no es cierto?, anterior por la Democracia Cristiana, revela un talón de Aquiles de la candidatura de Sebastián Sichel, que es, ¿no es cierto?, la desconfianza, la credibilidad en lo que dice y en lo que ha hecho, ¿no? Eso ha sido la permanente dificultad que ha tenido Sichel, y evidentemente esa es una muy mala credencial para un candidato presidencial, ¿no? Porque de alguna manera instala con mucha fuerza la posibilidad de que esta sea una actitud permanente, ¿no? El de no decir la verdad, el de ocultar información, el de alguna manera, ¿no es cierto?, no transparentar lo que hacen como persona en su vida diaria, y eso de alguna manera es un muy presente. Eso ha llevado probablemente a que las encuestas, no hemos conocido todavía ninguna, debe reflejar ese cambio en la opinión pública encuestada, ¿no? Creo que ha tenido efecto la piñerización de Sebastián Sichel, ¿no? En ese sentido, la senadora Jasna Proboste y su comando han sido eficaces en, de alguna manera, instalar esta idea de que Sebastián Sichel no sufre de los mismos problemas, ¿no?, la misma pulsión, por no decir la verdad, que caracteriza al presidente Sebastián Piñera, ¿no? Y eso evidentemente debiera llevar a expresarse en una baja todavía más significativa en las encuestas que conozcamos. Eso forma parte del diseño de la senadora Proboste, que es de alguna manera buscar arrebatarle a Sichel votos del centro político, ¿no?, o de los sectores moderados. A eso apuntaba primero la acusación sobre el lobby, después la acusación, ¿no es cierto?, o la consulta sobre el retiro del fondo de pensiones, y ahora, ¿no es cierto?, en el último debate, su vinculación para actividades de lobby para las empresas de gas, que hoy día están fuertemente cuestionadas, ¿no es cierto?, por la propia institucionalidad chilena. Por lo tanto, a eso se suma esta investigación periodística. A mí me llama la atención porque estamos discutiendo sobre las platas, sobre las pesqueras, pero efectivamente no se va al fondo de la cuestión, que es cómo, ¿no es cierto?, Sichel manipula la verdad, y la verdad a veces queda enredada, porque él dice, su línea de defensa es decir que no conocía los fondos que se utilizaban para su campaña. Según eso, ¿no es cierto?, el narcotráfico podría haber puesto plata en esa campaña y él tampoco se hubiera enterado. Eso es lo que más me sorprende, porque decir que yo no tenía idea de dónde venían las platas es un argumento francamente a esta altura del partido insostenible. ¿Cómo afecta esto a la manera en que se van posicionando los candidatos y a la pregunta de Federico? Creo que sí es efectiva la estrategia de Jasna Proboste, es decir, de erosionar la base de apoyo del centro. Ahora tiene que ir a buscar, ¿no es cierto?, también una diferenciación importante con Gabriel Boric, ¿no?, para poder potenciar ese centro político o ese elector moderado al que ella quiere llegar. Y con eso creo yo
que podría poder avanzar en la posibilidad de situarse ella en la segunda posición y poder tener entonces el ticket para el balotaje, para la segunda vuelta en el mes de diciembre. Así las cosas, podría, ¿no es cierto?, la derecha quedar fuera, ¿no? Después de 30 años, quedar fuera de una elección presidencial en segunda vuelta, y por lo tanto Yanna Proboste tener una posibilidad de que toda esta estrategia que ha desarrollado pueda tener efecto en el sentido de posicionarla en un segundo lugar. Todavía no tenemos, como digo, no conozco estudios que estén mostrando cuál es el daño que ha sufrido Sebastián Sichel y si eso lo relega en las posiciones que hoy día ocupaba, ¿no es cierto?, de segundo, después de tercero, y en la encuesta esta que sale toda la semana, en el cuarto lugar. Entonces, de alguna manera tenemos que estar atentos también un poco a cómo se está tomando el pulso por parte de la ciudadanía, y la única herramienta que tenemos por ahora son los estudios de opinión. Estamos conversando con Marco Moreno, doctor en ciencia política, analista político. Nicole Martínez. Marco, tú hablabas de la respuesta que ha dado Sebastián Sichel. Él de alguna manera responsabiliza a uno de sus ahora ex colaboradores, también le pasa la pelota a la Democracia Cristiana. ¿Cuánto le puede afectar también esa actitud, ese tipo de respuesta donde él se desmarca? Y por otro lado, ¿cuánto le puede afectar esto también, si es que le afecta a la Democracia Cristiana, con la declaración también que hizo Santa Cruz, que también es un colaborador estrecho de su campaña, donde apuntaba a que la DC iba a las empresas a pedir plata para las campañas políticas? Sí, probablemente en el diseño el efecto que podría tener sobre la Democracia Cristiana se netea, ¿no? Y un costo hundido, podríamos decir, en términos de que ya está instalada en la ciudadanía que la manera en que los partidos financiaban sus actividades políticas era con aportes privados, ¿no? Está instalado, y por eso hubo una reforma, y eso entonces cambió desde que tenemos hoy día aporte estatal para la política. Evidentemente todos los partidos, la Democracia Cristiana sin duda, no recibieron durante buena parte, durante los 90 y buena parte de los 2000, ese tipo de financiamiento, ¿no? La UDI, Renovación Nacional, es decir, todos estaban untados, podríamos decir, por las platas privadas, ¿no es cierto?, que buscaban de alguna manera con eso alguna reciprocidad más tarde, ¿no? Para sus negocios, para sus actividades empresariales. Y por eso digo que debe ser que en el sector de la ADC, los del comando por lo menos consideran que este ya es un costo asumido, que no es ninguna novedad, y que por lo tanto lo que se buscaba con la investigación que llevó adelante un periodista además serio, ¿no? Estamos hablando de que porque Sichel habla de que esta es una operación, ¿no?, de la Democracia Cristiana y la izquierda, pero en realidad esto es una investigación periodística con fuentes, con análisis, ¿no?, con enfoque periodístico, con enfoque de periodismo de investigación, que lo que buscaba, ¿no es cierto?, era establecer una verdad que hasta ahora no era conocida por la ciudadanía. Por lo tanto, creo que el efecto puede ser menor, puede tener algo, pero puede ser menor respecto de la ADC que respecto de Sebastián Sichel y su candidatura, ¿no? Sí, todo indica, por lo que decía Marco, antes, que está un costo hundido. Todo indica además que las fuentes de no se sabe, pero las fuentes, uno puede presumir que las fuentes de esa investigación periodística más bien vinieron desde el lado de los donantes, que pueden estar vinculados a la candidatura de Kast, que por el lado de la Democracia Cristiana. Todo indica, ¿no? si uno sí, puede presumir... Porque si no sería un suicidio político, ¿no? O una operación un poquito burda por el efecto que podría tener. Y además porque en esa época no había registro de quién donaba, era todo ilegal y todo muy oscuro, y los registros los tenía el candidato y su comando y su gente, y en este caso un candidato que perdió, que iba a diputado, Sichel, y perdió, y quien dio la plata, y los que dieron la plata, era gente que hoy día muchos están vinculados a la candidatura de Kast. Así que si de operación política se trata,
yo me permitiría presumir que más bien viene por el lado de la extrema derecha. Te inclinas a ese lado. Sí, mi impresión. Aprovechando que están hablando de José Antonio Kast, yo quería preguntar cuánto crece o cuánto puede eventualmente crecer desde su lado con este desfonde, digamos, o momento de crisis que está viviendo la candidatura de Sebastián Sichel. ¿Cuál es tu opinión, Marco? Yo creo que José Antonio Kast, si bien tuvo un desempeño en el anterior debate, en el del lunes de esta semana, y ustedes lo han comentado varias veces, su desempeño fue de regular a malo, no fue el Kast del primer debate. Creo que la gran dificultad que él tiene es que ya no puede seguir creciendo más porque él tiene un problema de techo. Su candidatura tiene un problema de techo y por lo tanto lo que de alguna manera ya le quitó a Sebastián Sichel ya fue. No veo muy bien por dónde podría él crecer, ¿no es cierto?, a por ejemplo, lograr quizás lo máximo, el voto del rechazo en el plebiscito, el 20%, si es que llegara a ese 20%, porque también está el fenómeno de qué es lo que pueden estar pensando los electores de derecha, en el sentido que aunque llegara a pasar Kast a segunda vuelta o Sichel a segunda vuelta, supongamos que cualquiera de los dos pasa, ninguno de los dos tiene ninguna posibilidad de ganarle al candidato que hoy día va en la delantera, ¿no? Entonces, el análisis que está haciendo el elector de la derecha, me imagino yo, ¿no?, es bajo la lógica del voto útil, ¿no? Donde rinde más mi voto, y por lo tanto en la candidatura de José Antonio Kast ya no es posible porque efectivamente él tiene un problema de techo importante, claro, ¿no? Entonces eso creo que ya no le va a seguir rindiendo más todavía de lo que ya le rindió. Él está doblando su apoyo respecto de lo que obtuvo en la elección del 2017, ¿no? Está marcando 15, 16, ¿no?, que es prácticamente el doble de lo que él obtuvo hace 4 años atrás. Por tanto, su problema es de techo, ¿no? Y por lo tanto no creo que pueda seguir capitalizando algo más del desangramiento que puede estar teniendo hoy día Sebastián Sichel. Estamos conversando con Marco Moreno, doctor en ciencia política y analista político. Nicole Martínez. Marco, quería preguntar si dentro de toda esta situación de las platas políticas, Gabriel Boric puede sacar algún tipo de provecho o no, porque, claro, su coalición, digamos, en el Frente Amplio particularmente, se ha tratado de mantener al margen de esto y más bien traspasar este tipo de situaciones a los partidos que conformaron la concertación, también la derecha. ¿Puede sacar algún tipo de provecho Gabriel Boric o no puede sacar mucho de esta situación tratando de desmarcarse de los temas? Bueno, hasta ahora, como tú decías, él y su sector estaban siendo como espectadores de lo que estaba ocurriendo con este tema del financiamiento irregular de la política, porque como muy bien dice Nicole, el Frente Amplio es un partido que recién nace, o un movimiento, perdón, que recién nace el año 2017, hace 4 años atrás, donde ya existía otras reglas para el financiamiento de la política. Sin embargo, él salió a plantear un cuestionamiento, no directamente a Yanna Proboste, pero sí a la democracia cristiana, pidiendo explicaciones para tomar algún tipo de protagonismo y de alguna manera también fortalecer o consolidar su electorado más de izquierda, más radical, especialmente el más cercano al Partido Comunista, ¿no?, siendo crítico de la ADC. Esto a pesar que en los días posteriores al debate, el martes y el miércoles, la relación de guante blanco que había tenido con la senadora Proboste se había mantenido, ¿no? De hecho, Yanna Proboste había salido a apoyarlo después que se difundió una ficha clínica falsa en redes sociales acerca del candidato Gabriel Boric. Por eso que sorprendió un poquito que él saliera el día de ayer, ¿no es cierto?, a instalarse más bien como cuestionando el accionar de la democracia cristiana y también para tener algún tipo de protagonismo. Lo que está aquí en discusión es fundamentalmente otro tipo de electorado al que todavía Boric no está llegando, pero que va a tener que llegar en una segunda vuelta, ¿no? Para poder ganar necesita
en una segunda vuelta el apoyo del centro político de los electores moderados y por lo tanto, por eso que él está mirando con cuidado los movimientos que realiza para efectivamente no generar tampoco un efecto con sus declaraciones, con su toma de posición frente a los temas que aleje al electorado más bien moderado o de centro. Son las 8:53. Recordamos que estamos conversando con Marco Moreno, doctor en Ciencia Política, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Marco, te queríamos hacer una pregunta a partir de otro tema, salir un poco del caso Sichel, digamos, y preguntarte tu lectura acerca del estado de emergencia que decretó el presidente Sebastián Piñera en la macrozona sur, que se le llama. ¿Qué visión tienes al respecto? ¿Qué sentido tiene? Bueno, claramente ahí hay un problema en la zona que no ha sido resuelto por los gobiernos desde el retorno a la democracia. De verdad no se ha enfrentado el tema. Y la última decisión del gobierno y del presidente creo yo que tiene que ver más con recurrir al expediente de generar allí un hecho político, ¿no? Para intentar dar vuelta a la hoja de la compleja situación por la que pasa el presidente, ¿no? Si bien es cierto, el problema existe, no quiero minimizarlo en la Araucanía, pero evidentemente un gobierno que está debilitado, un gobierno que carece de apoyo, que no logra, ¿no es cierto?, articular una política durante 4 años para enfrentar de verdad el problema en la zona, recurrir ahora a esta estrategia. El único propósito que yo le veo es que se persigue con ello cambiar el foco, ¿no?, de la agenda, retomar el control de la agenda política para desviarlo del tema principal, que sigue siendo la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, ¿no? De alguna manera lo que se busca con esta maniobra, ¿no?, comunicacional es cambiar el giro de la conversación, cambiar el foco de la conversación. Ustedes son periodistas, gente de medio que entiende muy bien por qué se recurre a esto. Los gobiernos cuando están en crisis normalmente recurren a 2 expedientes. Uno, los conflictos externos, ¿no? Y entonces comienzan a tener problemas limítrofes con sus vecinos, a revisar los tratados o los acuerdos. Eso es un expediente que se usa mucho. Y el otro expediente es el tema, ¿no es cierto?, interno, de recurrir a alguna situación que le permita al gobierno poder retomar el control de la agenda, ¿no? Y eso es lo que está haciendo hoy día, porque de esto, ¿no?, del estado de emergencia en la zona, no se va a obtener nada concreto, ¿no? Probablemente se va a renovar por otros 15 días y la tercera renovación, ¿no?, ya tiene que ser con consulta al Congreso y probablemente sea también muy cerca del día de la elección, ¿no? Y probablemente ahí se caiga o no tenga la posibilidad de avanzar. Por segunda vez lo hace el Ejecutivo, pero la tercera vez, si es que no me equivoco, Federico, tú me corregirás, tiene que hacerlo con consulta al Congreso. Y eso va a ser muy próximo también a la elección presidencial y a la acusación constitucional, porque vinculando lo que tú mencionas, es decir, aquí hay una especie de volador de luces, porque este estado de emergencia viene a ser más de lo mismo. No es que vaya a cambiar mucho la cosa, porque ya en el estado de catástrofe, con la excusa de la pandemia, teníamos ayudas logísticas y de otros tipos de los militares a las fuerzas policiales en la Araucanía. Es decir, va a ser más de lo mismo, va a cosechar más de lo mismo, va a ser, en ese sentido, una cosa completamente inocua, a pesar de que simbólicamente es fuerte y es un retroceso. Evidentemente es renunciar a la política, todo lo que hemos conversado en ocasiones anteriores. Las labores de cada institución. Exacto, ¿no? Pero el punto está en que políticamente, que es lo que tú estás centrando, viene a ser más bien una bomba de humo y va a coincidir con la elección presidencial, seguramente la renovación, que no se la van a dar, entonces es una cosa muy coyuntural. El Parlamento no lo veo aprobando esto nuevamente, ¿no? Confirmando, claro, no lo veo. Y además, mezclado con la acusación constitucional, y yo quería en eso, Marco Moreno, que nos digas tu impresión sobre cómo puede cambiar la correlación de fuerza, el tema de la acusación constitucional
¿ves orilla política para que prospere en la Cámara de Diputados, para que prospere en el Senado, las consecuencias de eso? Sí, es bien interesante lo que tú decías, Federico, porque ha sido la característica del gobierno del presidente Sebastián Piñera intentar resolver problemas complejos con soluciones simples, ¿no? Los problemas complejos requieren soluciones complejas y decretar el estado de emergencia no lo es, por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con lo que tú señalabas. Respecto de la acusación constitucional, yo creo que el hecho que ayer se haya ingresado antes del límite, ¿no es cierto?, como ya se ha explicado, porque si se ingresaba media hora después, ¿no?, probablemente constitucionalmente, ¿no es cierto?, no se hubiera resuelto antes de la primera vuelta. Por eso que la oposición decidió ingresarla a las 9:30 de la mañana. Si lo hace a las 10, esto hubiera, ¿no es cierto?, cambiado los plazos. Y ese es un dato que habla de que yo creo que en la Cámara de Diputados hay evidentemente mayor consistencia, ¿no?, con el ambiente destituyente. Creo que el clima destituyente es mucho más fuerte hoy día en la Cámara de Diputados y por lo tanto allí se van a tener los votos para poder avanzar con la acusación a la etapa siguiente, que sabemos que es la más difícil, donde el Senado tiene que actuar como jurado, ¿no? Se requieren 29 votos, 2/3, y la oposición hoy día, si todos votaran alineados, tiene 24, no toda la oposición, ¿no? Recordemos que hay senadores que votan a veces de manera distinta, aunque sean de oposición, pero supongamos que votan los 24, igual le faltarían 5 votos. No es fácil esos 5 votos, pero el hecho político, como ya hemos comentado otras veces, la derrota política del presidente ya está. O sea, aún así no se apruebe la acusación en el Senado, evidentemente que haya pasado a la Cámara de Diputados, que haya enfrentado la suspensión, porque si se aprueba, Federico, también te pregunto a ti como abogado, tú me corriges, si se aprueba la acusación en la Cámara de Diputados, el presidente queda suspendido, ¿no? Bueno, ese es uno de los temas, y que todo esto, claro, tiene significación política, no solo práctica, política, ¿no? Que por temas de probidad en la Cámara de Diputados apruebe, ya es todo un símbolo, ¿no? Que no se las lleva pelada, ¿no?, frente a las faltas a la probidad. Pero claro, es la derrota política. Exactamente, porque en el Senado ya es más bien una condena y destitución, pero la derrota política ya vendría en la Cámara de Diputados. Ahora, respecto a las consecuencias de quién sigue al mando de la nación, si hay destitución o no, hay una controversia entre los constitucionalistas. Algunos estiman que sí, al igual que cualquier otro funcionario público que pasa a la etapa del Senado, aprobado por la Cámara de Diputados, una acusación política, quedaría suspendido y lo tendría que reemplazar de acuerdo al orden de sucesión que viene el ministro del Interior y hay todo un orden de sucesión. Pero otro grupo de constitucionalistas, amparado en la historia de esa norma constitucional y amparado en el texto que da para interpretarlo, sostienen que el único caso de un funcionario público acusado constitucionalmente en que los diputados aprueban y pasa al Senado para el juicio político final, sería el único funcionario público quien por su investidura, por ser el presidente, no quedaría suspendido. Entonces ahí se va a provocar una disyuntiva súper fuerte y yo creo que va a generar mucho impacto político esa discusión en ese momento, en unos días más, cuando la Cámara de Diputados apruebe la acusación constitucional, si la aprueba, es que ¿qué pasa con Piñera, con el presidente Piñera? ¿Sigue a cargo de la nación o no? ¿Se suspende y es reemplazado mientras se hace el juicio político en el Senado o no? Entonces, muy buena pregunta, porque ¿quién decide frente a esa disyuntiva donde hay constitucionalistas que opinan una cosa y otros que opinan otra cosa? Nadie. Es decir, lo debiera decidir el mismo Cámara de Diputados y el mismo Senado, porque nadie tiene las atribuciones, ni siquiera el Tribunal Constitucional, de decidirlo. Entonces va a depender esto, primera vez que ocurre en Chile, en la historia de Chile, entonces va a depender del caso concreto y va a ser interesante de seguir, porque también pudiera ser que el presidente Piñera diga, no, yo entiendo que estoy suspendido, o diga, no, yo jamás, no, para nada, no estoy suspendido, y genere más fricción aún con el Parlamento, si es que el Parlamento entiende que tiene que estar suspendido, porque no hay norma expresa que lo determine.
Entonces está todo un tema político súper interesante de seguir desde como fenómeno político, Marco Moreno, ¿no? Vos vas a tener ahí mucho que trabajo. Sí, pero el hecho relevante, como tú dices, y yo comparto plenamente, más allá del proceso es el resultado, y el resultado es la derrota política del presidente Sebastián Piñera. Claro, hay un juicio político, evidentemente. Claro, no hay legado político, no hay herencia de su gestión en su segundo mandato, sino que va a pasar a la historia, evidentemente, como el presidente que fue acusado constitucionalmente 2 veces. La primera logró zafar y la segunda, ¿no es cierto?, llegó a ser admitida la cuestión de fondo en la Cámara de Diputados y si en el Senado no sabemos, pero eso es lo que la historia seguramente va a recordar de su gobierno, y por lo tanto eso es lo que él quería evitar con la famosa operación Legado, y esto viene a echar por la borda esos intentos porque es evidente la derrota política del presidente Piñera. Bueno, ya son las 9:04, tenemos que cerrar esta conversación por hoy, nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Marco Moreno, muchas gracias por la visión, la opinión, y también muchas gracias, Nicole Martínez. Que estén muy bien, buenos días. Buenos Chao, días. buenos días. Muy buenos días, Nicole, Marco. Nicole nos comenta que está lloviendo ya en Santiago. Por su ventana alcanza a ver la lluvia que nosotros aquí de lejos todavía no vemos, pero así pasa, ¿no, Nicole? Sí, está lloviendo fuerte y ahí va a estar un poquito más baja la temperatura, así que para los que no han salido todavía de su casa, aprovechen de abrigarse. Nosotros estamos aquí en los estudios de La Clave, para el mostrador en La Clave, así que cuando salgamos a las 10 vamos a tener que salir con sombrerito o paraguas y a chapotear en el agua un rato. Sí, pero vinimos preparados. Muchas gracias, Nicole, buen día. Buen día, que estén bien. Bueno, ya son las 9:05 y antes de irnos a la segunda pausa de esta mañana, quiero contarte de Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios que te apoya con un crédito de consumo donde tu tarjeta de crédito te da acceso a eso que quieres, con un crédito hipotecario que te hace cumplir el sueño de la casa propia. Eso es Copeuch, el lugar donde todos pueden ganar. Puedes conocer su oferta de productos y servicios en la web copeuch.cl. Y te invitamos a seguir conectado al mostrador.cl, a radiolaclave.cl, también a las redes en Facebook y YouTube. Y por supuesto a la 92.9. Ya volvemos con más aquí al Mostrador. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador.